¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarlos. El día de ayer lunes, en la charla o conferencia de prensa matutina que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador con medios de comunicación, hubo una participación muy interesante de Manuel Bartlett Díaz, que ha ocupado cargos importantes en el PRI y a quien también le atribuyen haber realizado un juego muy sucio, aquella situación famosa de la caída del sistema electoral que hizo que ganara a como diera lugar un candidato del PRI. Pero bueno, ese es punto de aparte. Ayer Manuel Bartlett dio a conocer datos muy importantes, muy interesantes de expresidentes de nuestro país que durante su mandato otorgan, y esto no es nuevo, porque siempre se ha dicho, lo ha dicho Proceso, lo ha dicho La Jornada, lo han dicho portales, que desde que te ocupan el cargo de presidentes de la República, entregan contratos multimillonarios a empresas extranjeras, como en este caso de la energía eléctrica, que es el tema que ayer se abordó, como en el caso de la energía eléctrica, a empresas, aunque eso es difícil de comprobar, porque pues ya sabe usted, la corrupción no da recibo, puede dejar huellas. Y en estas situaciones de entregar concesiones, además de recibir dinero, a mí no me queda la menor duda de que funcionarios allegados a esos, a Fox por ejemplo, a Cedillo, a Calderón, al propio Peña Nieto, recibían cantidades millonarias a cambio de entregar contratos. Así es que ayer dio Manuel Bartlett a conocer una lista desde José Córdoba Montoya, que era de origen francés, pero creo que se nacionalizó español o viceversa. Él trabajó con Carlos Salinas, se señaló a Jesús Reyes Heroles González Garza, que trabajó con Cedillo y Felipe Calderón. Bueno, no quiero ya darle lectura a esto porque ya lo deben de conocer muchos de ustedes que vieron la conferencia o leyeron redes sociales. Aquí lo que me extraña es que no aparece el nombre del señor Enrique Peña Nieto, que fue el que, asesorado por otros sujetos, estableció el Pacto por México, donde un grupo de pillos y sinvergüenzas priistas pues convencieron a panistas, a perredistas y a otros líderes de partidos políticos para hacer ese pacto por México e imponérselo al Congreso de la Unión para llevar a cabo reformas fundamentales en la Constitución. No voy a hablar en esta ocasión del artículo 3 o del 123, no. Me quiero referir al artículo 27 constitucional. El 27 constitucional, muy claramente antes de estas reformas, decía que en materia de, por ejemplo, para la generación de energía eléctrica, decía para la generación de la energía eléctrica, para la distribución, para la venta de la energía eléctrica, era únicamente la nación quien lo podía hacer. Esto quiere decir que solo en aquel entonces el gobierno realizaba la venta de la energía eléctrica, aunque Estado y nación son conceptos y términos muy diferentes. Y en ese artículo 27 constitucional fue fundamental en ese año del 17 la participación del general Mújica, un distinguido michoacano originario de Tinguindín. Pero ¿qué hicieron en el Pacto por México? Le cambiaron la palabra nación por Estado, así es que ya el jefe de Estado y jefe de gobierno, que es el presidente de la República, podría otorgar concesiones. Por eso es que se entregaron tantas concesiones a empresas extranjeras o algunas mexicanas aliadas con extranjeras para comprarles, esto es aberrante, para que produjeran energía eléctrica y se las comprara el gobierno de México, porque durante años el 100% de la energía que se consumía en nuestro país
y que se producía el 100%, lo producía la Comisión Federal de Electricidad en su totalidad. Todas las plantas hidroeléctricas, térmicas, geotérmicas, eran propiedades, son de la Comisión Federal de Electricidad y eran las únicas que producían la energía eléctrica. Es más, hubo épocas en las que la Comisión Federal de Electricidad le vendía esta energía eléctrica, no me acuerdo si al condado de Los Ángeles, California, o de San Diego, porque era más barata comprársela a México que a las empresas extranjeras, que allá sí estaban en manos privadas. Entonces ahora sabemos por qué es tan cara la energía eléctrica, porque el 50% de energía eléctrica es lo único que produce el país, lo demás, merced a contratos leoninos y antipatrióticos que otorgaron expresidentes mexicanos, entre ellos, que no se haga penitente, porque qué raro, no lo mencionan aquí, a Enrique Peña Nieto y a sus secuaces, así como a Zedillo, a Fox y a Calderón, a quienes ya mencioné, pues entregaron contratos de compra de energía eléctrica a empresas extranjeras. Usted sabe, y si no sabe, pues yo se lo digo, la energía eléctrica, hidroeléctrica en este caso, pues no se puede almacenar, no hay dónde almacenar la energía eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que hicieron para poder comprar energía eléctrica a empresas extranjeras? Reducir la producción. ¿Cómo? Bueno, pues desfogando a algunas presas, yo no sé si el Infiernillo, que está en los límites del estado de Michoacán, la presa La Villita, que es la José María Morelos y Pavón, que está en Michoacán, ya colindando con los límites de Guerrero. Se aprecia el embalse de esa presa cuando viene usted de Lázaro Cárdenas rumbo a Ixtapas y Guatanejo. Entonces es criminal lo que hicieron estos expresidentes de entregar contratos de compra de energía eléctrica a empresas extranjeras. Pero yo insisto que qué raro que en esta relación que dio a conocer ayer Manuel Bartlett Díaz, que es el actual director de la Comisión Federal de Electricidad, menciona a muchos funcionarios de gobiernos anteriores, a Jordi Herrera, Georgina Kessel, Felipe Calderón, Alfredo Elías Ayub, a Luis Telles, Carlos Ruiz Sacristán, que ahora trabajan en empresas extranjeras y que durante su gestión al frente del gobierno de la República o al frente de la Comisión de Energía o al frente de las instituciones como Petróleos Mexicanos, como la Comisión Federal de Electricidad, pues se entregaron contratos y ahora son presidentes, accionistas de esas empresas. ¿Qué actitudes tan criminales? No, yo le he buscado y no hay sanción para ellos, aunque ya tengo entendido que el presidente López Obrador entregó expedientes a la Fiscalía General de la Nación, de la República, la PGR, pues, para que analicen y revisen si hay algún delito cometido por expresidentes. En sí yo no veo que haya ningún delito de que estos exfuncionarios pues se hayan ido a trabajar a empresas extranjeras. Hay situaciones de ética, pero sí debería de revisar la PGR si recibieron dinero durante su función como presidentes de la República o como directores de la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo. Pero esto es un asunto delicado para el presidente López Obrador, porque desde luego yo pensé de veras que ayer, como en 1960 lo hizo Adolfo López Mateos, que nacionalizó lo que era la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza del Centro, que operaba la Mexican Light Power, una empresa extranjera, no sé si era canadiense o norteamericana,
que era la que abastecía de energía a lo que era la Ciudad de México o el Distrito Federal en aquel entonces, y algunas zonas que aledañas a la Ciudad de México. Solamente tenía una pequeña presa, que era la de presa de Necaxa, que la operaba la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Habrá que acordarnos, y si no, yo le recomiendo que busque esa nacionalización de la industria eléctrica que hizo Adolfo López Mateos, creo que fue el 27 de septiembre de 1960, que pues yo le reconozco eso al expresidente Adolfo López Mateos. Y ahora aquí estos presidentes de la era del neoliberalismo pues hicieron lo contrario a lo que hizo López Mateos. Yo diría, desnacionalizaron la industria eléctrica para entregarla a empresas extranjeras. Por eso es que el 50% de energía eléctrica solamente que se vende, solamente la produce la Comisión Federal de Electricidad, la demás la compra para revenderla al pueblo de México. Por eso es que nos sale tan cara, y esto es criminal. Yo pensé que ayer Manuel Bartlett o López Obrador iban a decir que iban a, mediante los procedimientos legales a su alcance, iban otra vez a nacionalizar lo que actualmente está en manos de empresas extranjeras que compran, que le venden energía eléctrica a México para que México la revenda a los mexicanos. Pero no, de eso no dijeron nada, nada más dieron a conocer esta relación extensa, por cierto, muy completa, ¿no? Porque dan los nombres de cómo, en qué áreas se desempeñaron y qué empresas tienen ahora metidas en la producción de energía eléctrica. Yo de veras que esperaba algo más contundente, algo más patriótico, no solamente hacer los señalamientos de esas empresas extranjeras y de los funcionarios de gobiernos mexicanos, pero pues yo esperaba algo más contundente del gobierno de López Obrador. A lo mejor no pierdo la esperanza que en un futuro no muy lejano se empiece a procesar para recuperar y que toda la producción de energía eléctrica en el país, bajo cualquier sistema hidroeléctrico, térmico, geotérmico, nucleoeléctrico, eólico, sea producido exclusivamente por la Comisión Federal de Electricidad, y en esa forma se abarataría el precio al usuario. Pues todos los mexicanos en una u otra forma consumimos la energía eléctrica en nuestros hogares. Yo me acuerdo que en la época de López Mateos se hicieron muchas presas para producir energía eléctrica, y repito, no me olvido del año de 1960, cuando le quita, mediante el procedimiento legislativo muy específico, nacionaliza a la Mexican Line Power para que pase a poder de la nación mexicana, para que pase a poder de la nación mexicana. Esto es muy lamentable, lo que gobiernos del neoliberalismo han venido haciendo con el país, y en este caso cómo han desmantelado. No quiero hablar de Petróleos Mexicanos, es un tema aparte, sino de la Comisión Federal. Yo me puse a estudiar, a leer muchas cosas del origen, precisamente de la Comisión Federal de Electricidad. La crea el presidente Lázaro Cárdenas del Río, también michoacano. Él creó la Comisión Federal de Electricidad, como otras instituciones, como también nacionalizó lo de petróleos, pero en este caso yo hablo de la Comisión Federal de Electricidad, que por cierto se me olvidó mencionar en mis grabaciones anteriores. Hablé de los líderes deshonestos, pillos, como don Paco Pérez Ríos y el otro Leonardo Rodríguez Alcaine, y se me olvidó mencionar a un michoacano honesto, decente, a Rafael Galván, originario de Uruapan, Michoacán, que era el presidente de la Comisión de Vigilancia del Sindicato de Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, que capitaneaba Paco Pérez Ríos, pero les estorbaba
porque Rafael Galván era un líder honesto. ¿Y sabe usted qué hicieron los pillos que estaban alrededor de Paco Pérez Ríos? Paco Pérez Ríos ya casi estaba agonizando, hospitalizado en el nosocomio, el hospital ABC, el hospital inglés, ya muy delicado de salud, casi a punto de morir. Pues se estableció un congreso extraordinario y casi cadáver lo llevaron a ese congreso a don Paco Pérez Ríos. ¿Para qué? Para expulsar, argumentando una serie de barbaridades y de mentiras, para expulsar del sindicato de los trabajadores de la Comisión Federal del Electricidad a Rafael Galván, porque él les estorbaba. Galván luchaba por democratizar al sindicalismo electricista. Yo me acuerdo que en aquel entonces había 3 sindicatos, uno el de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, otro el de la Comisión Federal de Electricidad, y no me acuerdo, había otro sindicato con el que tenía que lidiar los directores de la Comisión Federal de Electricidad, pero criminal. Pues el otro precisamente era el que lideraba la corriente democratizadora que manejaba Rafael Galván, que repito, se tuvo que montar una farsa, un Congreso Nacional Extraordinario de los Trabajadores Electricistas para expulsar a Rafael Galván, un hombre que debería de ser recordado por la lucha que libró siempre. Era un hombre verdaderamente de izquierda, era un hombre que vivía, yo lo conocí, no puedo decir que era mi amigo, pero yo conocí las condiciones en las que él vivía con honestidad, con rectitud, vivía de su salario. Su familia radicaba en la ciudad de Uruapan, Michoacán, pero pues de esos líderes ya no existen. Vean a este sinvergüenza de Romero de Champs, que por cierto, ya para no abrumarlo a usted de tantos comentarios, le recomiendo que lea el último número de la revista Proceso, el más reciente, diría yo, porque cuando uno dice el último número es como si ya no fuera a salir otros más. El número más reciente corresponde al 10 de febrero de 2019, es el número 2206. Si usted quiere tener mayor información de la forma en que el grupo de Romero de Champs, otro pillazazazo, pues ya usted al hijo le regaló un Ferrari de más de $3 millones. La hija de este Romero de Champs paseaba en aviones particulares con sus mascotas, viven como jeques a cuerpo de rey y se han vuelto intocables. Ojalá en esta ocasión las aportaciones de Perón, porque habían dicho que no había señalamientos ni denuncias en contra de Romero de Champs. Decía el fiscal actual, este señor ya de edad adulta, ya de edad que ya rebasa los 80 años de edad, decía que no había señalamientos ni acusaciones en contra de Romero de Champs. Pues ¿desde cuándo grupos disidentes a la actual dirigencia sindical de Petróleos Mexicanos presentaron denuncias? Nunca le hicieron caso en ningún régimen. ¿Por qué? Porque lo solapaban, porque también Romero de Champs solapaba y encubría y era solidario de todas las porquerías que hacían los regímenes peristas. O sea, que estaban ahí encadenados, concatenados con todas las porquerías que hacían. Mire, por ejemplo, de lo que publica la revista Proceso, ya la leí, la releí, hay un párrafo donde trabajadores acusan a un dirigente sindical llamado Quirós Cruz. Dentro de las pillerías y de los cargos graves que hicieron en contra de este sujeto, es que tiene nexos con los Zetas, a varios de los cuales les abrió ficha de trabajadores como empleados de la paraestatal, es decir, de Petróleos Mexicanos, y transfiriéndoles datos técnicos sobre el manejo, operación y cuidado de los ductos de la región para su ordeña, así como estableciendo fuertes vínculos y lazos con líderes de los Zetas como compadrazgos. Híjole,
Quirós Cruz fue alcalde de Poza Rica ya en enero de 2014 a diciembre de 2017. Y bueno, ya que les diga a usted que yo me da tanta indignación, no puedo decir que me da tanto coraje porque si no me ganaría la ira y la rabia, pero sí me da indignación que se cometan estas pillerías y que el gobierno las tolere. Este señor, así como otros líderes, el Víctor Flores, debían de estar desde hace tiempo en la cárcel, compurgando, pero pues no sé, ahí están. Y repito, retomo el tema de la compañía de luz, de lo de ayer de la Comisión Federal de Electricidad. Qué raro que no aparezcan gentes allegadas. Enrique Peña Nieto, que fue un pillazazazo. Yo creo que fue de los presidentes más deshonestos, más sucios que ha habido en los últimos años. Mire, quiero leer un párrafo de lo que hoy publica La Jornada en relación a la conferencia de ayer, y dice: consecuencia de estos vínculos entre el poder político y el económico, se arrastran contratos leoninos para favorecer a particulares. El director de la Comisión Federal, Manuel Bartlett, sostuvo que de continuarse estos contratos, la Comisión está en una posición realmente de quiebra, por lo que es necesario hacer una revisión para que se establezca una equidad y no se paguen unos gastos verdaderamente exorbitantes. Mire, actualmente hay contratos con las empresas IEnova, Carso y Transcanada que amparan 7 ductos que no operan, pero que tienen cláusulas que obligan a la Comisión Federal a pagar a pesar de no recibir el suministro de gas. ¡Qué bárbaro! La CFE lleva pagados el año pasado 5,000 millones de pesos y este año, de no negociarse los contratos, estaría desembolsando otros 16,000 millones de pesos. Por este alquiler llevamos cubiertos desde 2015 62,000 millones de pesos y seguirá así pagándose hasta llegar a 70,000 millones de dólares, reveló Bartlett. Bueno, y a pesar de eso, no se atreve el gobierno de López Obrador. Si no hay resultado en una negociación, que yo estoy de acuerdo en que hay cosas que hay que negociar, hay que dialogarlas, hay que hablarlas, pues tiene en sus manos las leyes, puede revertirlos, aunque seguramente los contratos de venta de energía eléctrica a la Comisión Federal han de decir que todo contrato, toda controversia que se debe ser dirimida por tribunales extranjeros y no por tribunales mexicanos, porque así lo pactaron expresidentes, incluyendo, repito, a Peña Nieto. Así es que yo aquí le dejo, porque de veras esto es un asco, un verdadero asco lo que han hecho con Petróleos Mexicanos y con la Comisión Federal de Electricidad, cuando fueron puntales para el desarrollo de este país. ¿De dónde cree usted que salió el dinero, por ejemplo, para crear la propia Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la cancerología, tantas instituciones, el Infonavit, tantas instituciones? ¿De dónde salió? De los recursos que generaban Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal, pero todo lo producía esas empresas. El 100% del petróleo que se producía, lo producían mexicanos. Qué lástima que a veces las instituciones educativas, yo sí conozco, por razones de mi función periodística, conozco lo que es la presa El Infiernillo, pero no solo por fuera. Tuve oportunidad de entrar a los túneles que lo conducen a uno, a donde está la planta hidroeléctrica. Yo me sentí, cuando lo visité, orgulloso, lleno de orgullo, de alegría, de satisfacción, porque eran puros mexicanos, tanto obreros como ingenieros, los que operaban la planta. No sé ahora cómo esté, los que operaban la planta hidroeléctrica del Infiernillo, que está aquí en Michoacán. No está tan retirado de Morelia, está rumbo a la carretera que conduce a Lázaro Cárdenas, a Guacamayas, a Iztapas y Guatanejo, unos
cuartos, o yo no sé cómo llamarlas, estancias gigantescas debajo de la montaña, porque la energía hidroeléctrica se produce con la caída de agua. A mí me daba pavor, aunque te sujetabas de unos tubos por unos corredores largos a cielo abierto, la caída del agua sobre los generadores que producían la energía eléctrica. Cuando entraba ya uno a la planta debajo de la montaña, custodiada por, desde luego, había soldados, porque imagínense, en aquel entonces la planta del Infiernillo abastecía a 21 estados de la República, no sé ahora cuándo se abastezca, algo impresionante de la grandeza de los técnicos mexicanos, tanto linieros como empleados que no tenían altas categorías, pero que eran gente altamente calificada y que amaba a su institución. No se diga de los ingenieros que operaban esas plantas, todos mexicanos. De ahí salía la energía eléctrica para abastecer muchos estados de la República. Pude conocer también hasta el estado de Veracruz, allá en Costa Esmeralda, que es algo impresionante, la planta nucleoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Por eso hablo con plena conciencia de información personal, no solamente que haya yo leído, que me platicó mi compadre Pancho o Chucho, no, yo solicité permisos para visitar la planta hidroeléctrica del Infiernillo y me lo concedieron. Conocí también la planta desaladora de Tijuana, algo también maravilloso, toda la zona de colorines del Estado de México. Decían, qué maravilla tenemos en México, propiedad de la nación, todas esas plantas para generar energía eléctrica. Ahora la han destrozado, pero ahí están, ahí tienen una gran responsabilidad los líderes sindicales, que se han enriquecido en todas las secciones de la Comisión Federal de Electricidad también, igual que en Petróleos Mexicanos. Yo no sé, nunca he creído que la mano dura sea la que se tengan que aplicar. Yo únicamente hablo de aplicar la ley. Si esta lista de exfuncionarios ayudaron a desmantelar el sector energético, como bien lo dijo ayer Manuel Bartlett Díaz, pues carajo, que de veras la Procuraduría General de la República, si hay elementos, porque tampoco uno debe de hablar a lo tonto, a lo bestia, si hay elementos, que se proceda en contra de ellos, no porque estén ocupando cargos en esas empresas, sino si recibieron sobornos a cambio de entregar contratos. Y ya aquí lo dejo, porque creo que ya lo aburrí, ya hablé mucho de este tema. Y como siempre los saludo con respeto y sigo esperando sus comentarios y sus críticas.